Bien, amigos, y tal como les habíamos anunciado, tenemos aquí hoy con nosotros de nuevo la presencia de un gran colaborador de nuestro programa, una de las personas más documentadas, más preparadas y con mayor experiencia en lo que es la parte legal, la parte jurídica de nuestra seguridad social. Le damos la bienvenida al licenciado Fran Aristide Castro. ¿Cómo está, mi querido Fran? No tenía votado, le di la queja al público. Le dije, vamos a multarlo, señores, porque ya tenía como varios meses, 2 o 3 meses que no lo veíamos, ¿verdad? Entonces, pero esa pena se la vamos a hacer cumplir después. Así que, ¿cómo van las cosas, Fran? Yo sé que has tenido mucho trabajo. Ay, sí. Me consta. Mucho ¿verdad? estrés en estos días. En estos días. Gracias por la invitación, Rafael, nuevamente. No, este es tu programa, tú lo Estoy sabes. para servirte. Y te agradecemos tu presencia, como siempre, aquí. Mira, yo quiero comenzar el programa, o mejor dicho, este segmento contigo, con una pregunta que yo sé que los que nos movemos en este mundo de la seguridad social y la salud, nos ha pasado por la mente a raíz del anuncio que se hizo en estos días, hace pocos días, hizo el gobierno, sobre un incremento en el salario mínimo, ¿verdad? Un incremento que lleva una primera parte importante ahora a partir de abril y se complementa con una segunda parte en enero, febrero del próximo año. Pero estamos hablando de un 19% en total de aumento al salario mínimo. ¿Cómo impacta esa alza del salario mínimo en la seguridad social? Sí, Rafael, eso tiene un impacto, yo diría, transversal en el sistema dominicano de seguridad social. Lo primero es que tú sabes que, como tú señalaste, el Ministerio de Trabajo aumentó los salarios mínimos no sectorizados en 2 partidas. Una partida de un 15% que va a tener vigencia desde el mes de abril del año 2023 hasta enero del año 2024. ¿Qué resulta? El artículo 18 de la ley 8701 establece el salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional de la seguridad social. Si la seguridad social tiene su propio salario mínimo nacional. El artículo 18 establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo, por el Comité Nacional de Salario del Ministerio de Trabajo. ¿Qué resulta? Que cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los 4 salarios mínimos no sectorizados, antes eran 3, pero desde la resolución 1-2021, el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salario, modificó los parámetros de los salarios mínimos para establecer los salarios mínimos no sectorizados. Ahora son 4. Entonces, el artículo 18 establece de la ley 8701 que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el promedio de los salarios mínimos no sectorizados fijado por el Ministerio de Trabajo. Entonces, cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los salarios mínimos, por consiguiente, se incrementa automáticamente el salario mínimo nacional de la seguridad social, porque ese es el promedio de los 4 salarios mínimos no sectorizados fijados por el Ministerio de Trabajo. Ahora, el salario mínimo nacional de la seguridad social... ¿Tú te refieres al salario mínimo cotizable? Lo que llamamos. No. Okay. Es diferente, la gente lo confunde. Sí. Salario mínimo cotizable y el salario mínimo nacional de la seguridad social. Eso que yo quiero que está claro, esa diferencia. El salario mínimo nacional de la seguridad social es el salario que se toma en cuenta para fijar el límite o tope de cotización de los 3 seguros que establece la ley. También el artículo 18 establece que el salario mínimo nacional de la seguridad social es el que se toma en cuenta para imponer las multas a las ARS y a los prestadores de servicios de salud. Es en función del salario mínimo nacional de la seguridad social. Entonces, les repito, cada vez que el Ministerio de Trabajo incrementa los salarios mínimos no sectorizados, por consiguiente se incrementa el salario mínimo nacional de la seguridad social y consecuentemente
se aumenta el tope o límite de cotización de los 3 seguros obligatorios que establece la ley. Miren, en materia de pensiones, es decir, el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, que así que la ley le llama, la ley establece un límite de cotización de 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. 20 salarios mínimos nacional. Por consiguiente, se va a incrementar a partir del mes de abril el tope de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgos laborales. El tope de cotización del seguro familiar de salud, la ley establece que son 10 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Por consiguiente, el seguro de riesgos laborales, la ley establece un tope de cotización máximo de 10 salarios mínimos nacional. Pero el Consejo Nacional de Seguridad Social lo ha bajado el tope a 4 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Por consiguiente, el salario mínimo nacional... Eso está a cargo del empleador totalmente, ¿verdad? El de riesgos laborales. Exacto. Como dice Rafael, el trabajador no contribuye para el seguro de riesgo, para la cotización del seguro de riesgos laborales. Nada más es el empleador. En el seguro familiar de salud sí contribuye el trabajador y el empleador, y en el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Por ejemplo, actualmente, hasta el mes de marzo, nosotros teníamos un salario mínimo nacional de la Seguridad Social de 16.262 pesos con 50 centavos. Por consiguiente, hasta el mes de marzo, el tope de cotización, por ejemplo, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, pensiones, que es equivalente a 20 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social, el tope o límite de cotización ascendía hasta el mes de marzo a la suma de 325.250 pesos. O sea, aquellos que ganaban hasta 325.000 pesos, ¿verdad? Exacto. No, si un trabajador, por ejemplo, devengaba un salario de 400.000 pesos, exacto, solamente cotizaba el empleador y el trabajador hasta la suma de 325.250 pesos. Sí. Pues ahora eso se incrementó. Si un trabajador gana, por ejemplo, 400.000 pesos o 500.000 pesos, ahora va a cotizar hasta la suma de 374.000 pesos para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Por ejemplo, para el seguro familiar de salud, que hasta el mes de marzo se cotizaba, establece un límite de cotización de 162.625 pesos, ahora para el mes de abril se incrementó a 187.020 pesos. El seguro de riesgos laborales, que en el mes de marzo tenía un tope de cotización, un límite de cotización de 65.050 pesos, ahora para el mes de abril el seguro de riesgos laborales tiene un límite o tope de cotización de 74.808 pesos. Entonces, Rafael, eso tiene un impacto en el sistema dominicano de seguridad social en cuanto a las recaudaciones. Es decir, van a aumentar las recaudaciones del sistema. Pero van a aumentar por 2 efectos. Es decir, por efecto del aumento del salario mínimo, porque se aumentó el salario mínimo, sí, pero también se va a aumentar porque ha aumentado el límite o tope de cotización de los 3 seguros que establece la ley. Es decir, del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, del seguro familiar de salud y del seguro de riesgos laborales. Aumentó el tope de cotización. Entonces, ese es uno de los impactos que tiene el aumento de los salarios mínimos no sectorizados en el sistema dominicano de seguridad social. Eso es importante, ¿eh? Pero también tiene otros efectos. Por ejemplo, aumenta el gasto de bolsillo de los afiliados. ¿Por qué? Explícanos eso, Fran. ¿Por qué? Muy sencillo. Los afiliados tienen que pagar una cuota moderadora variable o copago. Antes era con un límite de 2 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Recientemente, el Consejo Nacional de Seguridad Social redujo la cuota moderadora variable o copago, para que ustedes lo entiendan mejor, que tienen que realizar los afiliados, lo redujo a un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Así es. ¿Qué resulta?
ahora con el aumento de los salarios mínimos no sectorizados, aumentó el salario mínimo nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, en el mes de marzo, los afiliados tenían que pagar como tope o límite del copago 16.262 pesos con 50 centavos. Pero ahora, a partir del mes de abril, los afiliados van a tener que pagar 18.702 pesos, 2 pesos. Se aumentó 2.000 y pico de pesos el tope que tenían que pagar los afiliados, el límite que tenían que pagar los afiliados. Sobre todo lo hemos expresado, lo vemos expresado en las hospitalizaciones, ¿verdad? En los ingresos. Como la cifra máxima, como bien explica Fran, a pagar por un afiliado que está de plan básico, que está ingresado en un centro médico con X problema de salud que está en el catálogo de prestaciones y que tiene que pagar una diferencia, ese copago al que se refiere Fran, pues el límite, que eran 16.000 y 262,50, ahora pasa a 18.000 y pico. Por eso es que aumenta el gasto de bolsillo de los afiliados. En eso, que uno lo ve poco, porque uno diría, cualquiera de ustedes diría, pero son 2.000 pesitos. No, espérense, 2.000 pesitos no. Para mucha gente, para un gran porcentaje de nuestra población trabajadora, 18.000 pesos representa su salario de un mes. El salario de un mes. Toda esa gente inclusive gente que no solamente que está en este grupo de trabajadores, sino que está en otros sectores de la sociedad, de trabajos informales, como bien explicaba el ministro de Trabajo, en el sector, en los sectores que no están contemplados en este salario mínimo, en esta escala, pues hay muchísimos niveles de salario mínimo. Es una cosa, él hablaba de decenas, de cientos de... 17 salarios mínimos. Exactamente. No, él decía que de una u otra forma se traducía en mucho más. Pero es lo que digo, sea lo que sea, el impacto es fuerte, es fuerte. Cuando usted tiene que buscar, uno dice, bueno, eso lo busca cualquiera. No, sí lo busca cualquiera, pero hay que buscarlo. Además, si fuera eso solo, no fuera nada. Exacto. Pero se siguen dando las diferencias en consultas y en otros temas también, en otras partes del gasto en salud de las familias. O sea que es preocupante, pero es interesante esto que tú estás exponiendo, es una noticia que, oye, que llega a todos. Por un lado, nos preguntamos, Fran, porque es una pregunta obligada, este incremento en las recaudaciones por las instituciones del sistema, por concepto de los 3 seguros principales, los 3 seguros que conforman la seguridad social, ¿se traducirá también en nuevas coberturas, se traducirá en nuevos beneficios? Yo sé que quizás no eres tú que debas contestarla, pero déjame decirte ¿qué que tú crees? El tercer punto que te iba a tratar, que es también que tiene un efecto positivo, el aumento de los salarios mínimos no sectorizados y en consecuencia el incremento del salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Por ejemplo, ahora Rafael va a aumentar a partir del mes de abril la cobertura de atención médica por accidente de tránsito. ¿Qué resulta? Eso es importante. ¿Qué resulta? Oigan esto. Actualmente la cobertura de las atenciones médicas por accidente de tránsito es 60 salario mínimo nacional de la Seguridad Social. En consecuencia, al aumentar el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, se ha incrementado la cobertura a partir de abril de atención médica por accidente de tránsito. En el mes de marzo, la cobertura por accidente de tránsito era de 975.750 pesos, equivalente a 60 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social, que el salario mínimo al mes de marzo era 16.262,50. Lo multiplicamos por 20 y da 975.750 pesos. Pero ahora, a partir del mes de abril, al incrementarse el salario mínimo nacional de la Seguridad Social en la suma de 18.702, cuando lo multiplicamos por 60,
los afiliados van a tener una cobertura de atención médica por accidente de tránsito de 1.122.120 pesos. Es decir, se ha incrementado la cobertura de atención médica por accidente de tránsito de 975.750 pesos, se ha incrementado a 1.122.120 pesos. Es decir, es un efecto favorable a los afiliados, positivo para los afiliados, Rafael. Wow, wow. Mira, te voy a pedir un permisito para cumplir brevemente con unos compromisos. Déjamelo ahí mismo porque el tema está caliente. Cuando volvamos de esta breve pausa, vamos a seguir aquí mismo, a retomarlo aquí mismo. Señores, volvemos en breve aquí en Asegure su Salud. Bien, estamos hablando sobre los cambios que se producen en la seguridad social, ¿verdad?, con fruto o derivados de estos incrementos salariales que comienzan ahora en abril. Fran nos explicaba cómo se traducía directamente esto en coberturas específicas. Y yo sé que faltan más, pero antes de que tú nos desgloses los otros, digamos, los otros importantes aumentos en las coberturas, yo quería preguntarte, ¿y esto no podría ser una oportunidad para los prestadores retomar su lucha y pedir de nuevo que les aumenten sus honorarios, sus compensaciones por sus servicios? Sin lugar a dudas, Rafael. Los dirigentes del Colegio Médico Dominicano van a doblar sus esfuerzos en presionar al gobierno para que aumenten los honorarios médicos, porque ahora se va a producir un excedente, un superávit en las recaudaciones del Seguro Familiar de Salud. Wow. Y no hay duda de que el Colegio Médico Dominicano van a seguir realizando sus protestas con el objeto de lograr que el Consejo Nacional de la Seguridad Social le aumente los honorarios médicos. Mira, Fran, mejor continúa diciéndonos cuáles son las otras nuevas, los otros nuevos aumentos en las coberturas que contemplan o los beneficios contemplados del Seguro Familiar de Salud. Sí. Está caliente el tema. Sí, mira, una gran cantidad de trabajadoras van a tener ahora derecho, que hasta este momento no lo tenían, a los subsidios, al subsidio de lactancia. ¿Qué resulta? La ley establece que tienen derecho al subsidio de lactancia las trabajadoras que devenguen un salario hasta la suma de 3 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. Okay. ¿Qué resulta? Al aumentar ahora el salario mínimo nacional de la Seguridad Social, por efecto del aumento de los salarios mínimos no sectorizados, se amplía el universo, el abanico de las trabajadoras que van a tener derecho al subsidio de lactancia. Por ejemplo, hasta el del mes de marzo, las trabajadoras que devengaban un salario por encima de 48.787 pesos con 50 centavos por encima, no tenían derecho al subsidio de lactancia. Wow, es importante. Pero ahora, a partir del mes de abril, se incrementó de 48.787 con 50 a 56.106. Sí, ahí hay una gran cantidad de trabajadoras, claro, las que ganaban de 48.000 a 56.000 pesos, que no tenían derecho al subsidio de lactancia, y ahora a partir del mes de abril van a tener derecho al subsidio de lactancia. Pero si bien es cierto que eso favorece a la trabajadora, tengo que señalar, Rafael, que eso tiene un fuerte impacto financiero, económico, en el fondo de los subsidios. Tú sabes, Rafael, que hace muchos años que el fondo de los subsidios, es decir, lo que se recauda para el pago de los subsidios, está presentando un déficit financiero. Que el gobierno central
tuvo que aportar 600 millones a la CISARRIL para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Sí, que es la institución que maneja esos subsidios. Exactamente, porque no contaban con recursos para el pago de lo mismo. Tenían una gran deuda atrasada de afiliados, de trabajadores que no se le había pagado los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Entonces, ahora se amplía el universo de trabajadores y trabajadoras que van a tener derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Eso tiene un fuerte impacto en las recaudaciones del fondo de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. Pero ¿tú crees que con el aumento en la recaudación va a compensar ese aumento en el volumen de afiliados que ahora va a tener derecho? Es decir, los cálculos actuariales reflejan que va a poder compensar una cosa con la otra. No se compensa en lo absoluto. No se compensa en lo absoluto. Mira, oye, eso la CISARRIL es un problema serio. Es un problema serio. Se agrava ahora la situación. Exacto, claro. Tú sabes que la CISARRIL hizo un estudio, Rafael. Tú sabes que actualmente la cotización del Seguro Familiar de Salud es 10.13% del salario. Pero de ese 10.13%, la ley establece el 0.48% del recaudo, que eso va para el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia. La CISARRIL hizo un estudio actuarial y estimó que hay que elevarlo de 0.48 a 0.72 para cubrir con suficiencia financiera el pago de los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, de 0.48 a 0.72. Es decir, habría que incrementar la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Entonces, ahora se amplía el universo de trabajadores y trabajadoras que van a tener derecho a los subsidios por enfermedad, maternidad y lactancia, pero las recaudaciones no van a ser suficientes. Ahora, esa modificación propuesta por la CISARRIL, te pregunto yo, ¿puede aprobarse a nivel del Consejo de la Seguridad Social o necesita un cambio de la ley? Necesita, Rafael, una modificación de la Ley de Seguridad Social. Wow. Y ya se ha contemplado, en varios proyectos de ley que yo he participado, lo he elaborado, hemos propuesto el aumento, incrementar la tasa de cotización del Seguro Familiar de Salud. Es decir, considerando elevar de 0.48 a 0.72 la partida para financiar el pago de los subsidios. Ok. Bueno, tú de hecho te metiste en una pregunta que vamos a hacerte ahorita, pero vamos a esperar que tú nos completes cuáles son esos otros, si queda algún aumento en las coberturas del Seguro Familiar de Salud, sí, fruto de estos aumentos salariales. Sí, otro elemento importante, ya es, que tiene que ver con la solvencia financiera de las ARS, el equilibrio financiero de las ARS, es que cada vez que se produce un aumento de los salarios mínimos no sectorizados y consecuentemente un aumento del salario mínimo nacional de la Seguridad Social, las ARS tienen que aumentar su capital suscrito y pagado, las que lo tienen por el límite. ¿Qué resulta? El reglamento para la organización y regulación de las administradoras de riesgo de salud establece que las ARS tienen que tener un capital suscrito y pagado de 4.000 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social. En el mes de marzo, 4.000 salarios mínimos nacional de la Seguridad Social ascendía a la suma de 65.050.000 pesos. Como capital mínimo, ¿verdad? Para una ARS. Exactamente, capital mínimo operativo. Pues al aumentar el salario mínimo ahora de 16.262 a 18.000, inmediatamente se ha incrementado el capital suscrito y pagado de las ARS. A partir del mes de abril, las ARS tienen que presentar un capital suscrito y pagado
equivalente a 74.808.000 pesos. El reglamento establece que las ARS tienen que cumplir con el capital suscrito y pagado en un periodo de 3 meses. Si no cumplen en un periodo de 3 meses con el capital suscrito y pagado, la CISARRIB le puede revocar la habilitación para operar como administradora de riesgo de salud. Bueno, pero yo pienso que, ¿verdad?, las ARS, la gran mayoría, por lo menos, deben estar en condiciones de poder llevar a cabo ese aumento, ¿verdad? Es significativo, sí, pero creo que es manejable por las ARS. Ahora, como el tiempo en televisión, caramba, se hace corto, y más cuando estos temas son tan interesantes y de tanta actualidad, yo quiero preguntarte, bueno, te puedo dejar ir sin hacerte esta pregunta. Hemos sido siempre partidarios en nuestro programa de que la salud debe ser un tema que se saque de la política, no politizar la salud. Pero no puedo dejar de preguntarte en un momento como este, pues estamos en un año preelectoral. Sabemos que el gobierno está trabajando, viene trabajando de hace ya muchos meses, en un cambio integral a la seguridad social, a la ley de seguridad social. Es un secreto a voces, como lo decimos. Ahora, si tú fueras el presidente, que yo sé que no lo eres, yo te pregunto, ¿tú te atreverías o qué tú considerarías de lanzar un cambio integral a la seguridad social que pueda incluso conllevar, al fin y al cabo, la implementación de la estrategia de atención primaria, de fortalecer ese primer nivel de atención que durante tantos años hemos venido pregonando su necesidad? Pero, ¿tú crees que el gobierno lo haría en un año preelectoral o pospondría ese esfuerzo para después que pasen las elecciones del próximo año? Mira, Rafael, la reforma, la modificación integral de la Ley de Seguridad Social es algo urgente. Tenemos que mejorar. Oye, la población se queja tanto de la cobertura del Plan Básico de Salud como del monto que van a recibir por concepto de pensión. Entonces, esos son dos aspectos medulares, sustanciales de la Ley 8701 que hay que modificar. Por ejemplo, en el aspecto de las pensiones, hay que incrementar la tasa de cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia. Mira, Rafael, con un 8.40, porque el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia tiene una tasa de cotización de un 9.97%. Pero de ese 9.97% se deposita todos los meses, el trabajador ahorra el 8.40 de su salario. Es decir, si un trabajador gana 100,000 pesos, ahorra todos los meses 8.400 pesos. Pero con esos 8.400 pesos, es imposible que un trabajador, al momento de llegar a la edad de retiro, a los 60 años, pueda recibir una pensión digna, equivalente por lo menos al 60% del salario. Es imposible. Nosotros tenemos una de las tasas de cotización más bajitas del mundo en materia de pensiones. Rafael, nosotros hemos hecho un ejercicio y hemos constatado, hemos comprobado que para que el trabajador pueda recibir una pensión equivalente por lo menos al 60% del salario al momento de su retiro, tiene que aumentarse, tiene que ahorrar todos los meses el 14.3% de su salario. Es decir, lo que ahorra el trabajador mensualmente, en vez de un 8.40, tiene que ahorrar el 14.3% de su salario. Un 6% más prácticamente. Exactamente. Entonces, en consecuencia, es necesario incrementar la tasa de cotización de pensiones del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia de un 9.97 a un 16.03. Claro, ese incremento, el 70% lo paga el empleador, lo va a pagar el empleador, porque eso lo establece la ley, y el 30% a cargo del trabajador.
En ese caso, el trabajador pagaría un 5 punto y pico y el empleador un 11 punto y pico. Bueno, pero al fin y al cabo, tú estás cayendo, Fran, en un tema del que hemos hablado aquí, en que posiblemente la salida, la solución a todos estos conflictos que se han presentado en nuestra seguridad social en estos últimos años, tanto en la parte de salud como en la parte previsional, en la parte, ¿verdad?, del seguro de pensiones, como dice la gente, no hay una solución real que no conlleve aumento de las cotizaciones. Correctamente. Ya eso parece, todo luce indicar que es así. Va a ser duro, puede ser duro para el sector empleador. Yo sé que durante años eso se ha venido dándole la vuelta y buscando, pues han sido unos años difíciles, hemos tenido pandemia, a pesar de que el país en términos generales ha crecido económicamente y nuestros índices económicos son muy buenos. Y para los trabajadores ni hablar, pero yo creo que será un trago en principio que podría ser amargo, pero que se va a traducir en beneficios amplios, tangibles, y que al final la gente se va a dar cuenta de que es necesario hacerlo. Porque yo he dicho muchas veces que la búsqueda de soluciones definitivas a nuestros problemas de la seguridad social implica sacrificio de todos, de todas las partes envueltas. ARS, AFP, prestadores, afiliados, gobierno, empleadores, todos tenemos que aportar una cuota de sacrificio para que esto funcione como debe de funcionar y que realmente, pienso yo, Fran, la gente sienta que su salud está garantizada, que hay una verdadera salvaguarda de la salud por parte del Estado, que ese no va a ser un tema de preocupación para nadie. Y obviamente también, una parte no menos importante, que algún día cuando tú te retires, que todos aspiramos a llegar ahí, ese momento, uno recibir, aunque sea un sueldito, unos chelitos con que poder uno mantenerse y sobrevivir. Correctamente. O sea que, mira, Fran, la verdad es que contigo el tiempo, te digo, se va así. Yo voy a tener, lamentablemente, que comprometerte frente a nuestro público a volver pronto, porque esto no está agotado. Yo sé que tú tienes muchísima información valiosa. Lamento que tengamos este límite de tiempo, pero yo quisiera, te digo, que en las próximas semanas tú nos visites de nuevo y completemos el análisis, no solamente de lo que implica estos aumentos salariales, sino en general de la situación de nuestra seguridad social. De acuerdo. Así que gracias por tu visita y ustedes no se muevan de ahí porque nos queda todavía el cierre de nuestro programa Asegure su Salud. Volvemos en breve.